Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así? El podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre por qué en un país donde se quería blanquear la raza, un deporte indígena se convirtió en el deporte nacional. Algo que a mí me encanta de este deporte es que tal vez es el único que uno puede jugar ebrio y le va mejor. Al menos a mí, ¿no? O sea, yo a veces borracha es cuando hago mecha. Ese y el fútbol. La gente juega fútbol borracha y te va re bien. Los jugadores son profesionales, llegan borrachos y la rompen, madre. No. Es el tejo el que es particular. Si uno no está borracha no le va bien, como que ayuda para la puntería. ¿A Sí, ustedes también? ¿O yo no? desde que dejé de tomar ya no juego bien, ya no juego tejo. Ya perdió gran parte de la importancia que antes tenía. Vuelve a las canchas. Sí. Del alcohol y del tejo. No sé. Pervierte. Así la vida Solo es más una de las dos alegre. canchas puedo Vuélvete volver. malo. Para que nos entendamos en este capítulo, tejo es el juego, le llamamos al juego, pero también al coso ese con el que jugamos al tejo, que se llama el tejo, pero también se llama turmequé al juego y al coso ese, pero Turmequé también es el pueblo donde parece que el juego ha sido más popular durante siglos. Bueno, ustedes me entienden lo que acabo de Sí, decir. yo te voy a ayudar. O sea, esto es como si uno jugara fútbol y la pelota también se llamara fútbol. ¡Wow! Exacto. Gracias. Exacto. Y el pueblo donde se juega Y el fútbol pueblo también se también. llamará No, pero el fútbol. pueblo no, porque el pueblo se llama Turmequé. Exacto. Pero el turmequé también se le llama al coso. Qué enredada tan hijo de puta. Y turmequé también son como los, digamos, en El Espectador los turmequés eran como los chismes al final. Bueno, ¿Ah, una sí? palabra como muy... Pero yo nunca le digo, vamos a jugar al turmequé. O sea, ¿se puede decir así? No. Ese es el coso. Me confundí, hijo de puta. Igual es que... No, Turmequé uno ya no le dice, pero así era como su nombre originario, tal vez, de donde venía al menos. Ok. A la llegada de los españoles se inició una cruzada contra los objetos de adoración de las diferentes culturas que vivían aquí. Y una de las guerras fue contra el tejo, que según la tradición oral inicialmente era un ritual muisca, pero que con los españoles era como una cosa medio satánica. Sí, claro, porque para los españoles en su proceso evangelizador era clave suprimir las prácticas y formas de vida propias de los pueblos indígenas. Y pues esa fue una de las razones por las que fueron por todos los objetos sagrados de los muiscas, que para sorpresa de todos nosotros también se traducía en la recaudación de oro. ¿Quién lo fuera a creer? Increíble. Es increíble. Qué coincidencia. Qué coincidencia tan increíble. Bueno, de hecho los muiscas, igual que los habitantes de otras tierras de este continente, desarrollaron unas técnicas de resistencia impresionantes que permitieron que sus ritos y todas sus tradiciones permanecieran en el tiempo. Ese es el caso del tejo, por ejemplo, que sobrevivió por tradición oral en las regiones periféricas, en los barrios populares, en los solares de casas escondidas, o sea, en lugares ocultos. O sea, yo me pongo a pensar si eso pasara hoy, si tuviéramos que esconder el tejo hoy, ¿cómo lo haríamos? O sea, Sería muy difícil. tocaría insonorizar como todo el espacio. Tocaría quitarle lo ruidoso que es y perdería mucho de lo que No, es. pues no sería nada. Tocaría quitarle el trago. Bueno, mentira. No el sería trago no. tejo, no sería tejo. Sí, o sea, como Tocaría uno esconde quitarle una las vuelta de esas. mechas. Eso sería muy aburrido. Sería como jugar tejo sin tomar, como es mi caso. Exacto. Pero tú te aburrirías jugando tejo. Sí. A ver, ¿el tejo es un deporte aburrido o no? No, pues si uno lo sabe No, por jugar y Dios. es bueno para eso. Hijo está. Yo creo que también. No. Hace María Emilia. Nunca. No, pero sí le da. El traguito le da. Su candela. Su Es candela. parte del juego, es fundamental, como están las instrucciones. Pues no Es sé si en verdad. el tejo profesional sea fundamental. Yo creo que Yo ellos creo lo que juegan. sí. No creo. En caleta, ¿no? Hay doping. No Hay sé. clase de doping. El doping es al revés. Como este man está sobrio, weón. Este man es...
puede ser campeón. No. Sí, total, si vamos a hablar del tejo hay que empezar por los muiscas porque de ahí es de donde viene el juego. Lo primero es que hay que reconocer que los muiscas son al fin y al cabo una cultura de la que sabemos muy poquito. Esos son una incógnita. ¿Por qué? Porque no dejaron cosas escritas, no dejaron tampoco muchas cosas hechas en piedra. Entonces lo que sabemos de ellos lo sabemos principalmente por pura tradición oral. Y mucho es conjetura y también nos hemos tenido que basar en las crónicas que escribían los españoles sobre los muiscas para saber un poquito de esta cultura. Entonces, a falta de evidencias, no estamos del todo seguros de muchas cosas, pero por la tradición oral, que es muy rica y es muy importante también dentro del estudio histórico, no parece caber duda de que definitivamente el tejo sí surge en la región muisca o que por lo menos es del altiplano cundiboyacense y de las culturas indígenas que habitaban la región. Bueno, de hecho, hay un testimonio de Fray Alonso de Zamora en 1696 de cuando los españoles llegaron a Guachetá, Ubaté. Y tú, que siempre tienes frescas esas crónicas de Indias, que fueron los diarios que hicieron los españoles cuando llegaron por aquí, cuéntanos un poco, Sebastián. Es muy curioso que me lo preguntes porque es increíble. Cada vez que tú me dices, yo justo acá lo tengo. Y Lo estoy sacando. Justo acá tengo el testimonio del señor Fray Alonso Zamora, que decía él que presentaron los indios al general mantas de algodón, algunos tejos de oro y 8 esmeraldas muy buenas, aunque pequeñas. Y claro, desde ahí ya podemos ver que existían estos objetos para estas prácticas. Y ojo, muy importante, los tejos eran de oro. O sea, uno podía ser descalabrado por un objeto de oro. Sí, yo me dejaría descalabrar de un objeto de oro si me dicen que me lo puedo quedar. O sea, yo no sé ustedes, Sí. pero yo... Yo entro al juego, uy, ¿se imaginan? Donde uno todavía jugar a tejo con oro. Wow. O sea, No, pues no existirían elegante. las canchas, ¿no? No, Se- marica. se- O sea, se- si en Transmilenio se roban los extintores, sí, no. ¿no? En fin. Y ese oro que está caro. Ese oro que te ibas a poner tú en la nariz. Marica, ¿cuánto era que costaba esa joyita? 550.000 pesos y no eran, ¿qué? Como ni Para que se lo 2 gramos. Sí, para que se lo arranquen a uno, como ese video de Maluma que le arrancan. ¡Mi areta, mi areta! Y eso era de fantasía, fijo, esa areta de Maluma. No, ahí ya Maluma estaba pegando. ¿Sí? No, yo creo que era real. Pero se lo robaron en vivo y en directo. Yo lo vi. Impresionante. De hecho, según la tradición oral, el disco con el que se jugaba tejo se llamaba Sep Guaguoscua. Esperen un segundo. Sep Guaguoscua. Sepguagosca. Sepguagoscua. ¿Sepguagoscua? ¿Con tilde en la U? sí, No, yo no sé. No. yo no creo. Con ese acento en la U. Sepguagoscua. Sepguagoscua. No. Sepguagoscua. Normal, Sepguagoscua. Normal. Normal, una palabra Normal. común y corriente. Pero no hay evidencia que ratifique el uso de esa palabra y su relación con el tejo. Igual, según María Estela González, que es investigadora del Instituto Caro y Cuervo, aunque es de origen muisca, el significado etimológico de esa palabra es juego con otra persona y no hay un indicio que vincule esa expresión con que era un disco de oro. El caso es que a través de la tradición oral se ha transmitido la historia de que el tejo se originó en un pueblo que se llama Turmequé hace más de 500 años, donde era practicado por los muiscas, quienes lo consideraban una actividad clave en sus fiestas ceremoniales. Era un ritual sagrado, lo que dijimos ahorita. E incluso hay quienes dicen que tenía una función religiosa, que era una simulación de un ritual de ofrecimiento de los sacerdotes en lagunas sagradas. ¿Cuál es la conexión que tiene el agua con el tejo? Que eso a mí me parece maravilloso. Sí, eso es muy bacano. Yo no sé si ustedes han ido a la laguna de Guatavita. Claro. Ujú. Si han ido y si no han ido, pues vayan. Y ahí uno siempre conoce la historia de que una de las ofrendas más importantes que hacían los muiscas era que arrojaban tunjos, que eran esos muñequitos que uno ve en el Museo de Oro, que son súper, pues, tremendas obras de orfebrería, las arrojaban en ofrenda a los dioses. Entonces, según la tradición oral, lo que hemos llegado a saber es que el tejo imitaba como esas ofrendas que se hacían a los dioses, ¿no? Entonces, por eso siempre la gente lo hacía
cerca a afluentes de agua y así como que hacían la teatralización. Entonces, si lo jugaban, bueno, en ese entonces no lo jugaban, si lo practicaban de noche era la ofrenda para la diosa Chía y si lo practicaban de día era para el dios Sue. Y además de esto, hay otras versiones. Unas dicen que se jugaba para resolver rivalidades entre caciques, otros que se jugaba para seleccionar quién podía ser la esposa del cacique, e incluso hay quienes dicen que estaba asociado a las celebraciones de nacimiento y cosecha. Es decir, hay muchas versiones. Sí, tal cual. Y vuelve al mismo problema del principio, ¿no? No tenemos fuentes escritas, pero yo me atrevería a decir que de estas versiones la más convincente es la primera, porque se relaciona con los ritos y ofrendas de los sacerdotes en las lagunas sagradas, es decir, como que guarda una coherencia narrativa y simbólica con aquello que conocemos de los muiscas. Pero hay otras versiones también que dicen que era inca. Sí, de hecho hay unos investigadores ahí que encontraron similitudes entre el tejo y los juegos de las clases populares en el norte de Chile y Perú y descubrieron que muchos pueblos del imperio inca jugaban un juego que consistía en reventar vasijas de barro que ponían a cierta distancia con una piedra pulida. Entonces, ¿quién sabe? ¿No? Quizás lo inventaron los muiscas, quizás, ¿qué tal que lo hubieran aprendido de los incas? Uno nunca sabe. Ok, me gusta ese juego de reventar vasijas. Me parece más divertido ese juego que el tejo. Qué pena, pues. No. Ya me están abriendo los ojos acá. Los muiscas no están de acuerdo con esta... Te excedes, María Paulina. Ay, pero a mí me gusta reventar vasijas de barro. Para liberar estrés. Uf, qué sería delicia. un gran Pero juego. no hay nada que tote más rico que una mecha, o sea... Pero ahorita ¿no? hay como unos juegos, yo no sé si eso clasifica como juego o no, pero es de estos sitios donde uno va a romper cosas, ¿no han visto? Y como que, Importante, me parece. como que le sí. dan 3 canciones favoritas, uno pone las canciones favoritas, como que tiene un traje y empieza a romper vainas. ¿Qué? ¿Eso existe? Existe. Me parece importante a mí, porque si uno está de mal humor, ¿no? ¿Eso sirve? Sí, yo creo que es útil. Sí, puede servir. Después de este paréntesis por nuestros antepasados muiscas, vámonos al siglo XIX, cuando el tejo ya se había convertido en un juego y había dejado atrás su lado ritual y sagrado y después llegó a ser deporte nacional y deporte popular. Es decir, el tejo perdió todo este significado que tenía en la época de los muiscas, porque recordemos que en la época de los muiscas no era un deporte, o sea, no como en el sentido estricto como lo entendemos hoy de deporte, en donde nos emborrachamos, sino que era un ritual de ofrecimiento a los dioses. Claro, esto era un ritual y tenía un carácter sagrado. Eso a pesar de que los muiscas hicieron resistencia por cuidar y defender sus prácticas, pero pues la campaña que emprendieron los españoles contra las tradiciones de los muiscas terminó transformando este ritual en un juego. Tal cual, y además el juego quedó marginalizado, que yo creo que también, por eso es que es tan bacano, ¿no? Porque quedó como en lo oculto. Ya no solamente no era sagrado, sino que era oculto, era popular. Se jugaba sobre todo en los sectores populares en Boyacá, en Cundinamarca, y se sabía que sobre todo se jugaba entre la gente que era de ascendencia muisca. Entonces, contaba Camacho Roldán, que era un liberal radical muy importante del siglo XIX, que fue presidente por un breve periodo en Colombia, lo siguiente, abro comillas, juegos de bolo y turmeque que se establecían en las afueras de las poblaciones, acompañados de toldos, en los que se ofrecían guarrús, masato, colaciones diversas y también bebidas menos inofensivas. Entonces ya uno ve que desde ese entonces, acompañado de trago y la gente la pasaba muy bien. Y como podemos ver en la cita de Roldán, el tejo no solo era un deporte, era ante todo un espacio que combinaba el guarrús, el masato, la chicha, todas estas tradiciones muiscas. Y esto me parece muy importante porque entonces no solamente se trata de un juego, sino de un espacio que termina reivindicando toda una tradición de origen indígena, popular, que cada vez va cogiendo también como ese acento más popular a medida que va pasando la historia. Y por eso es que es tan bacano y por eso es que es un juego que a mí me gusta tanto también hasta el día de hoy, porque nos recuerda como esa clase popular, esa herencia indígena. Monta un tejo allá en Oxford. Pues te pasó a sacar un éxito. Sería un éxito. Sí, no, y me ayudaría a estar más contenta también acá.
Muy triste, diciendo como muy triste eso. Dice esto mientras llueve, mientras no sale el sol hace 4 meses. 6, por favor. 6. Ok. Vamos a ayudarte con esa idea y a llevarla a cabo y a que tengamos nuestro tejo oculto allá en los sótanos ingleses. Igual es muy interesante ver esto que deja de ser un ritual y se termina convirtiendo en juego, pero pierde todas las características de un ritual, porque un ritual es bien importante para las culturas porque de cierta forma te está mostrando un mito. Es como algo que va más allá de solo jugar, sino que hace algo en el inconsciente de uno. Sí y no, porque el hecho de que se haya banalizado pues hace que también se vuelva una tradición fuerte y común que se populariza y que se sostiene en el tiempo. Claro, eso es muy lindo, Sí. eso es muy lindo, pero en términos como de la cultura muisca, pues pierden algo sagrado y es más fácil cuando uno le quita como las partes sagradas a una cultura, es más fácil poderle instaurar una nueva ideología. Hombre, pero pues sí, pero también, es decir, entiendo y me parece muy válido lo que tú dices del poder, ¿no? Y como de reconocer esas estructuras de poder que se crearon y cómo transformaron estas tradiciones muiscas, pero al mismo tiempo es una historia bacana por lo que dice María Paulina, ¿no? Porque se transformó, se popularizó, lo que hablábamos de la cita de Camacho Roldán, de cómo en todo caso también se convirtió un elemento muy importante de la cultura indígena que adicionalmente logró resistir todos esos siglos en los que los españoles estuvieron evangelizando y persiguiendo muchas de las tradiciones culturales de ellos. Entonces, a mí me parece chévere y me parece bonito que se haya vuelto también como un espacio que no solamente era el tejo como tal, era todas las cosas que se consumían, cómo se jugaba, dónde se jugaba, que era muy representativo de las clases populares e indígenas en Colombia. Claro, eso es muy chévere. Es decir, la transformación que tuvo es increíble y creo que precisamente de lo que hablamos de esa banalización fue que pudo lograr expandirse por Y sostenerse. todo y sostenerse, de acuerdo. Y es que también el hecho de que haya perdido el carácter sagrado no quiere decir que haya perdido también su carácter, no sé, ritual tal vez, ¿sí? Y es como Sí, es los decir, ritos también son una cosa que se practican con el tiempo y con frecuencia y que están como también en el imaginario como algo que nos define y que nos configura. sí, es decir, Entonces, como Amén. el juego como rito, como la actividad del Exacto. jugar existe, se o el pierde es... deporte como rito. Sí, exacto, eso existe, pero lo que se pierde es el mito, como la narrativa que hay detrás de para lo que servía ese mito. Eso es lo que se pierde. Tocaría montar un tejo al lado de una laguna y volver a hacer los turmeques Igual, de oro. a mí me parecería increíble Y esa... jugarlo entonces en el día e invocar a la diosa Chía, Uy, eso- en la noche al dios Sue. Wow. Sue. Eso me hubiera parecido increíble a mí, me hubiera encantado. Hagamos ese negocio en Inglaterra, ya, marica. La experiencia completa. Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX entramos en la era de las políticas raciales e higienistas que buscaban limpiar esta raza tan cochina nuestra. ¿Qué pasa ahí con el tejo? Pues esa sí que es una época oscura porque está muy de moda una cosa que se llama el cientificismo racial o que hoy llamamos así y que fue toda una teoría científica muy importante de bata blanca que desarrolló un señor que se llama Herbert Spencer basado en las tesis de Darwin. Entonces el señor Herbert Spencer decía que había razas superiores y razas inferiores, que por supuesto las superiores eran la raza blanca europea y las inferiores eran las asiáticas, amerindias, hasta llegar a la raza negra. Y Herbert Spencer, para mediados del siglo XIX, va a explicar pues que no, que definitivamente la gente de raza blanca es más bacana, que además es más inteligente, que adicionalmente tienen cráneos más grandes, pero tú ahorita nos hablas más de eso, Sebastián. Incluso el mismo Darwin decía pues que había sociedades más civilizadas y que esas sociedades más civilizadas eran las sociedades blancas, pero lo loco es que hubo unos científicos que le dieron como la vuelta a la moneda y empezaron a decir que así como las razas podían ir superándose, digamos, y mejorándose hasta llegar a ese ideal europeo, en línea con la idea de la evolución de Darwin, también otros empezaron a decir que no necesariamente, que también podían decaer, que si no nos poníamos las pilas como a
hacer esfuerzos por ser blanquitos, podían decaer las razas, ¿sí? Y ahí viene una época muy oscura. Esto es una historia que yo siento que es poco conocida y que es importante conocerla, porque es la época en la que Estados Unidos y muchos países europeos empiezan a implementar medidas eugenésicas, es decir, de purificación racial, como cuáles, como control migratorio, control de la natalidad, incluso vainas como las esterilizaciones forzosas y el holocausto, por no ir muy lejos, ¿sí? Entonces, es una época bastante oscura en este sentido. Este man Spencer decía por allá en 1866, y abro comillas, el cerebro de un hombre civilizado es mayor por alrededor de 30% que el cerebro de un salvaje. Wow. Increíble. Yo me acuerdo de un amigo mío que era muy cabezón y yo no sabía que era evolucionado. O sea, yo lo hubiera tratado diferente si hubiera sabido este tipo de cosas. Un saludo al amigo cabezón que nos debe estar escuchando ahorita. Que ya nos debe haber escuchado porque seguramente nos está escuchando en este momento. Es muy, muy avanzado. Según Spencer, ¿no? Pero aquí el más popular, a ver, incluso más que Spencer, aquí hubo un científico más popular que fue Morel, ¿no? De hecho, las tesis de este man fueron acogidas con muchísimo entusiasmo por varios países latinoamericanos, incluido Colombia. Y médicos tan reconocidos como Jorge Bejarano, que fue médico y director de higiene de Bogotá, y Miguel Jiménez López, que fue psiquiatra, empezaron a difundir las enseñanzas de Morel. Y decían que era pues para evitar la decadencia racial y moral en Colombia, que era necesario purgarnos del, abro comillas, agregado étnico ancestral colombiano. Hágame el favor, es que eso es muy bueno, agregado étnico ancestral colombiano. Básicamente purgarnos de todo lo que tuviera antecedente indígena, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que tenía origen muisca, todas las prácticas de las que venimos hablando y que hacen parte del juego del espacio de socialización que es el tejo, ¿no? La chicha, el guarapo, la ruana, todo ese tipo de elementos que nos hablan de una tradición indígena, ¿no? Y súmele que durante estas épocas, para ubicar a la audiencia, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta por allá 1920, casi 30, las ciudades están creciendo que da miedo en Colombia. Entonces están apareciendo nuevos problemas de higiene, sobre todo en Bogotá, donde está habiendo ya una migración importante, y todo esto se combina, todo este discurso racista se combina con estos problemas de higiene y con la intención de los políticos y de los médicos de la época de cómo vamos a organizar las ciudades para que estén limpiecitas y para que también estén blanquitas, porque esos son dos discursos que van muy de la mano. Entonces, la principal preocupación es higienizar, limpiar, modernizar e europeizar las ciudades, ¿no? En palabras del historiador Abello Rodríguez. Frente a esta problemática, la élite inicia un proyecto de sanidad pública que pretende disciplinar estos sectores populares, atacando males como el desaseo, el uso del tiempo, el consumo de la chicha, la carencia de normas urbanas, la disciplina laboral, el uso de alpargatas y ruanas, además de la intemperancia de los nuevos espacios de tiempo que brindaba el modelo burgués, como es el tiempo del ocio. Interesante ver que todo esto lo hacían en nombre de la ciencia, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que dice la ciencia, porque la ciencia se la pasa cambiando de opinión mucho. Y hay que tener cuidado también con los caudillos como Gaitán, por ejemplo, quien dijo cuando era alcalde que debíamos europeizarnos, ¿no? Y puso a los taxistas a vestirse a la europea y le montó la guerra, como ya dijimos, a las alpargatas, a la ruana, a la chicha. Sí, exacto, pero pues aquí la pregunta entonces histórica más importante es ¿por qué? Si le montaron la guerra a la chicha, a las alpargatas, a la ruana, y estas son cosas que hoy en día, por lo menos en las grandes ciudades en Colombia, uno sí ve que han desaparecido, porque el tejo no, porque el tejo sí se mantuvo a través de la historia. Y entonces esto nos lleva a una historia muy interesante, y es que en el medio de todo este discurso de blanquear a la raza, de europeizar a la raza, el deporte se empieza a considerar un aliado para disciplinar a las razas populares y como que incluso casi que para europeizarlas un poquito, ¿sí? Como
indígena que hace deporte, indígena que es más blanco. Eran ideas así de, estoy exagerando, era como de ese estilo. Y por eso es que la guerra contra el tejo no fue tan pesada como la guerra contra la chicha, por ejemplo, o contra otras costumbres de origen indígena que sí fueron casi que erradicadas. Pero es raro pensar el deporte como disciplinador, ¿no? Sí, sí. De hecho, en los escritos de los higienistas y los científicos eugenésicos de la época, el deporte era considerado algo que ayudaba a civilizar a las razas. Porque finalmente el deporte ayuda a legitimar algunas estructuras estatales. Es como una forma a través de la cual se adiestra a los sujetos y a las masas. Es como una representación ideológica del orden estatal. Y esto se puede ver incluso como hay ciertas reglas dentro del Estado y los deportes tienen ciertas reglas. Y si tú cometes un crimen en el Estado, vas a tener una sanción. Y esto se ve igual en los deportes. Si le haces falta a alguien, te ponen tarjeta amarilla. Hay una sanción. Es finalmente un aparato ideológico del Estado. Ok. Uy. Wow. Wow. Porque cada vez que yo digo algo importante Quieto me el hacen marxista. wow. Quieto Marx. Porque está muy, salen brillos después de que dices eso. O sea, la gente no puede ver este estudio, pero como que salen como cosas, brillo, sale inteligencia. Hay un arco iris acá encima mío en este momento. Y adicionalmente, pues a ese tema como de utilizar el deporte para, ¿no?, para blanquear, para aleccionar a las masas, la cervecería Bavaria, que ya para ese entonces, principios del siglo XX, las primeras décadas en Colombia está despegando con mucha fuerza, ve en el tejo un gran aliado para promover el consumo de cerveza. Dice, en vez de yo hacerme enemiga del tejo, más bien empiezo a meterle a la gente en la cabeza que está chévere jugar tejo, ya no tomando chicha, como era la tradición, sino tomando cerveza. Entonces empieza a hacerse muy popular el consumo de cerveza entre las clases populares cuando están jugando tejo, y las élites políticas parecen coincidir con esta idea, ¿no? La idea era que jugaran tejo y tomaran cerveza al mejor estilo de los obreros alemanes, a ver si mejorábamos esta raza nuestra. Y es que a mí me parece interesante ver cómo era la propaganda contra la chicha, ¿no? Era muy fuerte, o sea, y es como, digamos, lo que salía era la chicha engendra el crimen, no tome bebidas fermentadas. La chicha embrutece. Embrutece. La chicha, sí, cuando las gentes toman chicha, las cárceles se llenan de gente así. Ahí en la descripción del capítulo les vamos a dejar unos links donde pueden encontrar la publicidad de la chicha, pura publicidad hecha para meter miedo. Sí, pero fíjense el componente racial. No, completamente. El componente Total. racial, el señor que está detrás de la reja, los rasgos que tiene. Perdón, el de la chicha embrutece es una cabeza y adentro un burro, adentro de la cabeza. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Sí. Pero es muy fuerte porque es también, o sea, es una campaña que también es racista. Total. No solamente como la Completamente. chicha embrutece, es como, ¿quién toma chicha? Hay también una criminalización de ciertos sectores de la sociedad. Absolutamente. Bueno, pero más adelante, hacia 1930 y 1940, la cosa va a cambiar, porque se inicia la era del populismo en toda América Latina y en Colombia. Tal cual, tal cual. Y es una época chévere en la que tanto de la mano del populismo, digamos, por ejemplo en Colombia, de la UNIR, el gran movimiento gaitanista de esa época, pero también de la mano de una cantidad de sectores políticos y sobre todo artísticos y culturales, empiezan a reivindicar a las clases populares de manera muy, muy fuerte. Es la época del movimiento del Bachué, el grupo Bachué, que es muy bacano porque es este movimiento artístico colombiano que por primera vez no está copiando
y los paisajistas europeos y no como lo hacían los artistas de la escuela de la Sabana antes, que era a copiar el estilo europeo, sino que empiezan a reivindicar cosas de la cultura local, ¿no? Entonces sale el Bachué de Rómulo Rosso, ahí aparecen las obras de Josefina Albarracín, de Julio Abril, de toda esa gente que es muy bacana y que está reivindicando lo popular, lo indígena. Y eso es un movimiento que no solo está ocurriendo en Colombia, sino también en México, ¿no? La reivindicación de lo popular. Por ejemplo, en México, pues todo lo que son los murales que hablan también de la historia indígena. Entonces es como un espacio en el que ya todo este tipo de cosas que veníamos durante ya casi por lo menos 5 décadas diciendo que teníamos que lograr eliminarlas de nuestra identidad cultural, más bien está chévere integrarlas y hacerlas parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Entonces ahí aparece una figura muy importante que es Emilio Murillo, que se va a dedicar a reivindicar la música popular colombiana y también se va a interesar en reivindicar el tejo como un deporte nacional. Va a iniciar una campaña durísima y de hecho va a lograr que sea declarado deporte nacional en 1930 por el periódico El Tiempo. Qué gran labor el señor Emilio Murillo, que Gracias, debe sí. estar muerto ya, supongo. Pensé que ibas a Gracias, decir al Murillo. periódico del Tiempo y yo, No, nunca diría eso. bueno, y en esas es cuando aparecen todas estas fotos de políticos jugando tejo, empezando por Gaitán, ¿no? Porque ahí se volvió clave hacer campaña para conseguir votos y pues mostrarse como el popular, el del pueblo. De hecho, hay una foto de Gaitán jugando tejo que es muy chévere, ¿no? Hermosa. Y que es como, sí, él todo elegante, como con su turmequé en la mano, no sé, divino. La foto. No él. Pero bueno, volvamos a Emilio Murillo. De hecho, la imagen del primer reglamento del tejo lo muestra clarísimo. Ahora el tejo se debe jugar sin chicha, sin ruana, sin alpargatas. Ahora se tiene que jugar con guantes y ropa elegante, mariquis. Y una vez higienizado y reglamentado, ahora sí se puede jugar en los clubes de Bogotá. Lo cual es realmente sorprendente en una sociedad en la que los deportes europeos, en especial el polo y el golf, eran considerados referentes fundamentales de estatus social. No, esa historia es muy loca y además el tejo llegó incluso a popularizarse entre los sectores más pudientes hasta el punto que las mujeres también aprendieron a jugarlo de guante. Hay fotos, hay evidencia. Ella es la señora Josefina elegantísima con su guante blanco. Hay fotos y de su turmequé en la Y su mano. turmequé de oro. Hay fotos. fotos de señores en el club El Nogal jugando tejo. Qué belleza. No, mentira. Las hay. Increíble. Aunque la dicha con el juego del tejo en los clubes duró poco, debo decirles, ¿no? Porque todo este trauma del Bogotazo, pues distanció a las clases populares. Entonces se consolidó esta élite política conservadora y liberal que pues ya no estaba dispuesta a representar estos sectores populares y esta raza horrible. Entonces esta élite política atemorizada consideraba a las masas pues como indómitas, salvajes, incivilizadas. Y el tejo sería desterrado de los clubes para regresar a su lugar de origen, las canchas de los barrios populares. Y eso es impresionante, o sea, todas las vueltas que da el tejo, ¿no? Igual nunca volvería a ser el mismo. Desde ahí en adelante, pues lo que decimos, ya perdió su carácter sagrado, ya fue desterrado de los clubes y ya cambió, Ya no sería ese espacio donde se mezclaban diferentes tradiciones y todos estos rasgos muiscas, sino que será un deporte de los obreros que toman cerveza y usan ropa moderna, siguiendo un poco el caso de los obreros alemanes y el modelo de los obreros alemanes, pero también es una historia alegre, pues porque logra preservar ese carácter popular. Y entonces hoy cuando lo jugamos, pues también estamos como reivindicando toda esta historia, de una u otra forma, ¿no? Completamente. Hoy, ¿cómo se ve el tejo? Lo primero es que es considerado el deporte nacional de Colombia después de la ley emitida por el Congreso de la República en junio del 2000. Y ojo, hay cerca de 70.000 canchas de tejo. Y 24 ligas inscritas ante la Federación Colombiana de Tejo.
Y además hoy es pues plan obligatorio cuando llega un extranjero, uno, no, ¿qué hacemos con este man? No, llevémoslo a jugar tejo. Es una locura. Y a los europeos obviamente les encanta esto, pues porque se sienten conquistando algo nuevo. Obvio. Les fascina. El campeón nacional de tejo hoy es un gringo, un europeo, un alemán. En cualquier momento ocurre eso. Y se llevan el tejo. Entonces, ¿qué nos deja esta historia del tejo? Pues a mí me pasa una historia muy chévere y incluso en el curso de la fundación la llamamos tejo resistencia, porque aunque el tejo sufrió todo ese proceso de higienización, de europeización, de blanqueamiento, entre comillas, supo sobrevivir a las políticas raciales de comienzos del siglo XX, supo mantener su carácter popular y además se convirtió en un símbolo identitario de Colombia, que a mí me parece pues muy bacano. No, además de esto, no deja de ser maravilloso que en un país en el que durante más de siglo y medio, yo diría que incluso hasta el día de hoy, intentamos imitar la cultura europea, un juego de origen muisca se haya convertido en el deporte nacional. Eso es increíble. Bueno, y esto es todo por hoy. Con su permiso, yo me retiro porque voy a embrutecerme hoy ya y a jugar tejo y a hacer mecha. Y los invito. Están invitados. No puedo hoy, pero gracias por la invitación. Bueno, listo. Y esto fue todo por hoy en ¿Por qué somos así? Cuéntenos en los comentarios qué opinan del tejo y de este deporte nacional y cómo lo juegan ustedes. Bueno, Esta investigación fue hecha por la Fundación Nerds de la Historia bajo la dirección de María Emilia Gufré. El guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena. Y el diseño de sonido fue de Dominica